no solo un pensamiento, sino centralmente un sentimiento. Muchas gracias. Gracias. Guadalupe, estoy con vos. Bueno, Edu, obviamente que continúan las repercusiones con respecto al escándalo de espionaje, esta mega red que funcionaba en los sótanos de la política, parafraseando al presidente Alberto Fernández, y de la que ningún funcionario está hablando. Me refiero a, sobre todo, a quien todavía permanece en funciones en un cargo sensible, maneja información muy sensible de la AFIP. Estoy hablando de Fabián Conu Rodríguez, uno de los implicados, y que continúa en sus tareas como subdirector general de servicios al contribuyente en la AFIP, en donde muchos ni lo conocen, dicen que fue un cargo que le inventaron justamente para justificar un pago mensual, pero él, inclusive en los chats que se encontraron en el teléfono de Zanqueta, reconoce que él sigue manejando la pauta de la provincia de Buenos Aires, desde donde también desviaba pagos a Zanqueta, al espía. Bueno, él, recordemos que también fue muchos años, se desempeñó en ese cargo en la provincia de Buenos Aires, en la parte de comunicación, manejando la prensa. De hecho, estuvo también en el búnker en el domingo que ganó Sergio Massa las elecciones, y desde donde tiene un amplio abanico de conocidos, tanto en la prensa como en la política. Un camporista neto desde hace por lo menos 15 años y que fue también director de la agencia Telam, desde donde también desviaba fondos a el espionaje. ¿Qué dice Tailade, el diputado Tailade, que también es uno de los implicados en este escándalo? Él dice que no conoce a nadie sobre Zanqueta, dice que él recibe mensajes de mucha gente y que él recibió estos 3 mensajes de parte de Zanqueta, pero que no sabe por qué, que él no solicitó ninguna información. Si querés, lo escuchamos. Dale. ¿Cómo lo dijo? Escuchemos. Pero en ese marco me mandó 3 mensajes por Telegram, 2 de los cuales supuestamente anunciaba que me mandaba información, o mejor dicho, 2 de los cuales respondí, pero digamos que más allá de eso no tengo absolutamente nada que ver con Zanqueta, no sé quién es, nunca le pedí absolutamente nada, mucho menos información, no compré información ni de Zanqueta ni de nadie, y solamente la cosa se limitó a esos 3 mensajes, que de hecho el último es del 4 de diciembre del año pasado. Es decir, mucho antes que cayera preso este hombre, que creo que fue a mitad de año. Así que a eso se limitó mi vínculo, si querés, con Zanqueta. Bueno, después veremos, porque hay mucho material, muchos terabytes de información, ahí se va a ver mucho, ¿no? Sí, se han secuestrado muchos dispositivos. En uno de los allanamientos, 19 celulares, claro, muchas computadoras y muchos pendrives también. 2 detenidos tiene esta causa, sumando a lo que describía Guada. Elías Núñez Piñeiro, aquel técnico informático, hacker, como usted le quiera llamar, del Dorado Misiones, que está detenido junto con Ángel Pedro Zanqueta. Usted lo vio en imagen, 57 años, trabajó 25 años en Policía Federal, se retiró allá por el 2013 siendo sargento primero en la delegación Junín, y a partir de ahí empezó a construir un rol, entre comillas, por eso digo empezó a construir, de periodista. Trabajó como inorgánico porque lo desconocieron en todos los oficios que el fiscal Polichita hizo a distintos entes públicos, de los cuales el actual AFI, ex-CIDE, lo desconocieron, era agente inorgánico hasta el 2015, y la causa se centra, la causa 3286, que es la causa que hablamos, con actividades de espionaje ilegal, según dice el fiscal Gerardo Polichita, entre el año 2016 y junio del 2023. Ariel Pedro Zanqueta está alojado, como decía Edu recién, y con esto cierro, en el módulo 4 del penal de Marcos Paz. Llamativamente tiene defensor oficial. ¿Por qué digo llamativamente? Porque en este tipo de estructuras generalmente se coloca algún abogado de confianza, que lo asista, que esté cerca, con quien pueda hablar. Bueno, atención, el juez Martínez Giorgi tiene para definir, todavía no lo ha hecho, quizás espere mayor cantidad de datos del fiscal Polichita, una ampliación de indagatoria de Zanqueta. Se puso muy nervioso a ver su imagen en los medios. Tiene que ver con lo que Edu decía de quizás tenga ganas de hablar. Bueno, el diputado, hoy todavía diputado Tailade, y ahora va a renovar su mandato porque acaba de ser elegido, está en la lista de Sergio Massa. Sí. Y está en la lista de Máximo Kirchner. Y está en la lista de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Decía,
este ex agente de inteligencia, creo que fue director de contrainteligencia de la AFI. Perdón, la AFI fue dirigida hasta hace muy poco por el compañero de fórmula de Sergio Massa, Rossi. No sabía nada. ¿Para qué está la AFI? ¿Para qué está? Ahora, Tailade presentaba su noticiero de esta manera. ¿Grabamos acá? Como vos quieras. ¿Pero por qué no vamos al estudio 2? Es un producto nuevo este, así que... Dale. ¿Qué trajeron del Palacio de Buckingham este sillón? Tenés razón, vamos al estudio 3. Sí. Bienvenidos al noticiero del lawfare. Como el dispositivo mediático judicial para perseguir a Cristina y para garantizar la impunidad de Macri está intacto, decidimos crear este noticiero para que al... Bueno, querido Diego Cabot, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Eduardo? ¿Todo bien? Esto es monumental, ¿no? Sí, digamos, es casi una caricatura, ¿no? Si no fuese... No digo lo de Tailade, yo digo monumental... no, absolutamente. Lo que se está investigando. No, la causa, fíjate vos que lo que tiene esta causa es, si querés, el tiempo que transcurrió con un silencio bastante importante, que es la manera en que la justicia debe hacer para que las pruebas queden ahí, ¿entendés? Para que las pruebas no se difuminen. Imagínate vos ahora, yo no sé si esto lo hizo o no a propósito Martínez de Giorgi, que es un juez al que hay que mirarlo muy de cerca. Pero es cierto que el celular de Tailade, que era un elemento vital, vale 0 ya, ¿no? Obviamente. Así que... obviamente. Me parece como que hay que mirar muy cuidadosamente esta causa. Seguramente de esa información va a salir muchísima más información, mucho más detalle sobre cómo se manejaba y por sobre todas las cosas, quién consumía este tipo de información. Y además un punto más que no es menor, que es el acceso que seguramente mucha gente le daba a las bases de datos del Estado, ¿entendés? Porque el doctor Iesi lo conoce bien, no es tan fácil saber cuántas veces salió una persona del país. Totalmente. No tenemos acceso los normales a ese tipo de información. Pero Bueno, teóricamente... ahí está Migraciones. Exacto, Migraciones. Después tenés PCA. Bueno, pero toda esa y obviamente información... AFIP. Uno claro, de los involucrados está en la AFIP. está en la AFIP y la información de la AFIP es tremendamente muy celosa. sensible. De hecho, está protegida legalmente, Claro, ¿no? es sensible. Por un secreto fiscal y tiene que ser un juez el que pide el levantamiento. Ahora, dicho esto, te digo algo más que me parece que también hay que seguirlo de cerca al tema. Tarde o temprano este tipo de causas avanzará, veremos cuál es el camino, pero en algún punto ese cúmulo de esa información, ese tera que vos decís, ese tera y pico, y todos esos documentos y demás que ya salieron de la esfera de esta persona que está detenida, del detenido, están en manos de la justicia, ¿no? Con lo cual hay que tener mucho cuidado para que eso finalmente quede resguardado, porque si no... Que no se empiecen a filtrar cosas. Claro, porque si no todos serían... Mirá, finalmente este proceso sería funcional a la difuminación de una cantidad de información que por alguna razón la ley argentina de legislación y la Constitución decidió que tenían que ser porque privadas, ¿no? Durante todos estos años fueron espiados ilegalmente, más de 1.100 y pico de personas. Jueces de la Corte, jueces federales, periodistas, empresarios, distintos funcionarios de todos los colores, porque se espiaban entre ellos. Ahora, sí, que te corte. Hay que entender muy bien este tipo de información, insumo de qué es, ¿no? Porque me parece que ese es el lugar donde hay que mirar. Para mí está en la presentación de Tailade. Era para terminar con el lawfare. Bueno, Tailade... Porque el objetivo es Cristina, salvar a Cristina. Sin duda que gran parte de... Primero que hay una estructura... O sea, nadie puede trabajar así, salvo que seas un super hacker que trabaje por tu cuenta, pero nadie trabaja así sin una protección del poder, ¿no? Sin duda. Porque vos tenés que penetrar con tu... o sea, alguien te tiene que dar los datos.
Es lo que yo te digo. Por ejemplo, yo quiero saber cuántas veces saliste vos del país. Yo no lo puedo saber. Tenés que ir a un juez, hay que hacer una denuncia, alguien tiene que firmar una denuncia y un juez tiene que determinar que esa información es relevante para la causa, que a su vez la causa tiene que investigar un delito. O sea, hay un camino. Entonces, quien te da acceso, quien abre los candados, es gente muy encumbrada en el poder, ¿no? Y por eso es que surge el aparato de la cámpora. ¿Qué le interesa a la cámpora? ¿O qué le interesó históricamente a la cámpora como estructura política? ¿Qué lugares, esto Guada lo conoce tanto como yo, o mejor, que es qué lugares le interesó históricamente penetrar a la cámpora? Lugares que tenían mucha información de todo tipo, y lugares que tenían penetración territorial, para hacer como una cuestión absolutamente capilar, ¿no? Y la guita, la plata, la caja. Y la caja, efectivamente. Esas tres razones generan, digamos, y además, obviamente, lo que te digo, el acceso a la información te genera un cúmulo de información que es muy valiosa para la recopilación, pero después para usarla como insumo para una cantidad de cosas. Para apretar, extorsionar, exactamente, la extorsión, acallar, exactamente, ¿no? Provocar miedo. Totalmente, la extorsión, esto que hace Tailade, que es prácticamente, si no fuese porque sabemos que es un diputado, pensaríamos que es un programa cómico, ¿no? Con una bandera colgada ahí, o sea, es realmente payasesco, por decirle de una manera diplomática, pero lo que hace él es usar esa información para echar manto de sospechas sobre todos, ¿no? Todos son tan sucios como yo, y después se viralizaba a través de portales y después en los medios K. Totalmente, totalmente. Eso es, digamos, es una usina perfecta. La información corre por canales absolutamente informales y termina en el detalle en el teléfono, ¿no? Yo te puedo mostrar cosas que por ahí me manda mi mamá, me dice, me llegó esto. No, mamá, borralo. Exacto. No es así. Exacto. Pero digamos, o sea, esa mesa de noticias general, en la Argentina hay una gran mesa de noticias, donde todos los periodistas aportamos nuestra información a una mesa de noticias que después otros periodistas van tomando para diferentes portales y más. A esa mesa de noticias que históricamente aportábamos los periodistas después de chequear información y demás, ahora aportan las redes sociales, este tipo de personajes como Tailade, el Cano, el Cono. Exacto, todos estos portales que tienen muy baja reputación, Agencia Nova y Enclave, aportan a esa mesa de información donde todos toman. Entonces yo puedo tomar una información que hay ahí, que por ejemplo Guadalupe dice a la mañana algo, yo digo, bueno, yo le doy entidad porque sé su trabajo, o Willy o lo que fuera, que de hecho lo hago, y a partir de eso tirás una piola, empezás a chequear y por ahí construís una historia. Pero otra cosa muy distinta es agarrar esa información que llega ya de lugares espurios y publicarla sin más, ¿no? Y eso se publica a través de redes sociales, de programas, digamos, partidarios, de lo que fuera. Entonces, realmente la viralidad de este tipo de contenido es enorme, porque además son contenidos que a la gente, convengamos que hay un atractivo, claro, ¿no? Obviamente. De espiar la vida del otro. Hay un atractivo, hay un morbo muy grande en el consumo de información. Entonces es una información que sale y corre muchísimo. Por eso digo... Me acuerdo, perdóname, a De Narváez le habían hecho una operación Agencia Nova. Claro. Durante una campaña que él fue y le pegó una trompada. Mirá, a mí me pasó una vez. Yo nunca jamás le contesté a nadie, ni tampoco a Tailade y demás. Pero a mí me pasó una vez, por ejemplo, en una columna de Berbisky. Él decía que yo estaba en París disfrutando de vacaciones. Estaba en el cumpleaños de 50 de mi hermana en La Pampa. En ese día, si él hubiera levantado el teléfono y me llamaba, hizo toda una historia con que yo andaba en París en febrero dando vueltas, no sé qué, yo estaba en La Pampa. Suele pasar, ese tipo de cosas suele pasar con periodistas de cuarta. Y además, a ver, Berbisky también es un service. Bueno, es un viejo service. Lo que te digo, ese tipo de información encuentran, digamos, lugares muy, te diría que les atrae mucho esa información, muchísimo. Una interesante nota de hace unos días atrás, el lunes, de Hernán Capielo, en La Nación, habla casualmente del ofrecimiento de Sancheta sobre el lago escondido, la inteligencia de la Policía de Seguridad Portuaria y la publicación de la información después en el cohete a la Luna. Bueno, por eso te digo, hay un camino para que esa información después se instale como relativamente verdad. Y del cohete a la Luna después va a C5N, Radio 10, Página 12,
Futurock, ¿viste? El Destape, y hacen toda una historia. Bueno, claro, por eso te digo, es absolutamente para viral, confirmar, se expande. perdón, y eso para terminar de confirmar, según ellos, el ataque a Cristina Fernández de Kirchner, que la quieren presa y condenada. Vos sabés que, mirá, habría que mirar bien la lista. O sea, yo alguna vez lo hice y empecé a ver por qué está cada uno en la lista. Vos pensás que en la lista bonaerense hay decenas, por no decir centenares o miles de dirigentes de la política bonaerense, pero hay 13, 14, 15, no sé cuántos fueron al final con los números finales, que entraron como diputados nacionales. O sea que esos 15 están muy bien elegidos, ¿no? Y tienen un porqué. O sea, bueno, vos tenés a Máximo Kirchner, que es el líder de la Cámpora, tenés a Tolosa Paz, que es la negociación con Scioli y Alberto Fernández para que se baje la candidatura de Scioli en su momento. Todos tienen un porqué. Tailade está entre esos 13 o de esos 15 o esos 16, los que fueren finalmente de acuerdo a lo que sea el escrutinio final. Y tiene una razón de ser Tailade en esa lista. Y es justamente estas tareas que él hace desde el Congreso, donde tiene una herramienta feroz, como está haciendo, fíjate ahora, que la está usando en todo el juicio político a la Corte, ¿no? Convengamos también otra cosa, que si yo le pregunto, hoy creo que te lo decía en la radio, si le pregunto a la mayoría de los periodistas de la Argentina, y casi que me incluyo, ¿me decís cuáles son las acusaciones que les está haciendo la Comisión de Juicio Político a los jueces de la Corte? El 90% no va a saber decir qué son, porque son absolutamente difusas. Bueno, el doctor me mira con cara seria, capaz que me estoy equivocando, pero... No, tenés razón. Yo me pero acuerdo digo, algunas. es verdad. Claro. Yo me acuerdo del fallo del 2x1 de Bueno, los- por eso. pero es todo todo agarrado. Ahora, el humanidad. gran andamiaje probatorio de esa causa tiene que ver con este tipo de información, Claro. ¿no? Que los llamados de uno, que los otros, que el chat de Robles, ¿no? Porque que es lo su único, secretario. lo único que le interesaba a esta comisión, a la de juicio político, a la Corte, era llevar a los miembros de la Corte al estrado y mostrarlos a la sociedad ante esas imputaciones falsas, etcétera, etcétera. El único objetivo era ese. Porque ellos, ¿qué decían? Nunca dan la cara. Entonces nosotros les vamos a hacer dar la cara en el banquillo de los acusados. Eso era, simplemente. El punto es, claro, el juicio político, me podría decir, bueno, pero pará, el juicio político es una herramienta política y hay acusaciones que tienen tono político, porque lo hacen justamente el Parlamento políticamente y no los jueces. Pero es por ¿no? los Ahora, fallos. también convengamos que este tipo de información, muchas veces, el operativo PUF es uno de esos, termina siendo procesos judiciales muy concretos, ¿no? Que usan este tipo de información para esto. De hecho, no te olvides que alguna vez Alberto Fernández, creo, el presidente, les recuerdo por si alguien no se acuerda que todavía tenemos un presidente en ejercicio, pero hizo una cadena nacional utilizando chat, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? claro. Que es este tipo de información. O sea, esto es lo que corre por ese submundo de la política. Esto es lo que vemos. Hay toda una parte que no vemos y que es absolutamente extorsivo. Sí. ¿no? Ahora, Diego, ¿no cobra más relevancia en función de lo que estamos viendo la elección del 19? Porque el próximo presidente va a cubrir, en teoría, 2 cargos en la Corte y varios cargos que hay vacantes en la Justicia Federal. Bueno, claro, sin duda. Vos, la justicia siempre, la justicia federal puntualmente, que es la que... Cuando nosotros decimos justicia, en realidad estamos en una enorme sintetización de la justicia federal, ¿no? Tiene muchos cargos que no se han cubierto. La Corte, como bien vos decís, tiene cargos que no están... Vacantes. Que están vacantes. El jefe de los fiscales, ¿no? Obviamente. También está vacante. Con lo cual, digo, el próximo presidente claramente, y al inicio seguramente será, pero además eso es una función del presidente. No debe ser un escándalo que el presidente nombre a jueces, porque la Constitución lo establece. Lo que digo es, con estos métodos, o lo que decimos es, con estos métodos, valiéndose muchas veces hasta incluso, todos lo sabemos, lo que conocemos el mundillo de los abogados, hasta con... exámenes que les pasan las preguntas. Sí, claro. Convengamos que eso sucede. Les pasan muchas veces las preguntas a los jueces. Sí, tal cual. Querido Diego, gracias por venir. No, por nada. Gracias, muchísimas gracias. Cristian Martín, estoy con vos.